Buenas tardes ya. Yo les saludo en nombre de mi esposa porque ella no los quiere saludar. Casi 6 años ya que no estábamos aquí, ¿no? Desde la última vez. Y estoy muy contento, desafiado también por el Señor y agradecido porque Él me permite esta oportunidad de estar aquí en este lugar con vosotros y disfrutar, cantar al Señor. Meditar también, estaba meditando mientras cantábamos sobre todo esa canción, bueno, las tres o cuatro canciones que se cantaron, no la diferencié porque tiene un don que empieza una canción y después la vuelve a retomar. ¿Eh? Entonces no sé cuántas canciones cantamos, pero por lo menos esa que decía, así libro mis batallas. Hay una parte, ¿no?, que dice. Y qué importante saber librar nuestras batallas con el Señor, en sus fuerzas, en su poder, porque en realidad en las nuestras no salimos vencedores. Y de eso quiero hablar un poco con ustedes, sobre todo el tema de los sufrimientos que a veces nos presentan nuestras batallas. ¿Cómo enfrentamos nuestras batallas cuando tenemos que sufrir? Quiero hablarles un poco de eso hoy. También cantábamos una canción que decía, mi único deseo es agradarte. Y no sé si meditamos en eso que cantamos, que cuánto nos cuesta agradar al Señor cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de angustia, cuando estamos enfrentando el sufrimiento, cuando nuestras batallas se ponen un poco en contra de nosotros. ¿Seremos capaces de agradar a Dios también ahí? ¿Cómo le agradamos? ¿Será que el Señor permite todas esas cosas? Son buenas preguntas, ¿no?, que tenemos que hacernos. Bien, la iglesia en Almendralejo les envía saludos y mis hijos están allí ahora haciéndose cargo de la reunión junto a otros hermanos y nos han permitido estar aquí en este lugar para poder disfrutar un momento con ustedes. Y yo estoy muy contento por eso. Quiero que abráis vuestras Biblias en 2 de Corintios. Ahí hay 3 citas bíblicas a las que vamos a echar mano. 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Tengámosla ahí abierta, no voy a leerlas enseguida. Abramos también la Biblia, o por lo menos marquémosla en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Son extractos breves, pero hablan más o menos de lo mismo, hablan de esto, de las aflicciones, de las tribulaciones, del sufrimiento y cómo debemos enfrentarlo. Y también una tercera cita en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Lo tenéis ahí en vuestras Biblias, le ponéis un marcador. 2 de Corintios 4, versos 16 al 18, Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, y Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. El sufrimiento. Buen tema, ¿no? ¿Nos gusta hablar del sufrimiento? A nadie le gusta, ¿no? Y me lo pensé si hablar este tema hoy aquí. Porque no es un tema grato hablar del sufrimiento. Es una realidad que nos cuesta asumir, ¿no? Y obviamente el sufrimiento lo evitamos al máximo. Creo que es natural evitar el sufrimiento, no querer pasarlo. Los cristianos solemos hablar más de una vida en plenitud, y esa vida en plenitud como que la asociamos siempre a lo bueno. ¿Qué es vivir una vida en plenitud? ¿Será que la vida en plenitud no tiene nada que ver con una vida de sufrimiento? ¿Tiene compatibilidad la vida de plenitud que debemos vivir
con el sufrimiento? ¿Podemos conjugar ambas cosas? ¿Qué pensáis vosotros? Es un poco difícil. ¿Qué es plenitud? La RAE lo denomina plenitud como totalidad, como integridad, como la cualidad de estar pleno. Pero en términos bíblicos, esta palabra, que en griego, la palabra plenitud, que en griego es pleroma, es aquello que está lleno. Cuando se habla de plenitud es algo que se asocia a algo que está lleno. De ahí viene el término que se usa cuando Juan escribe en capítulo 1, verso 14, Juan escribe que Jesús, el Verbo, es lleno de gracia y de verdad. Él es una persona completa, Jesús que vino, que se presentó, y Juan dice, y lo vimos, lleno de gracia y de verdad. Está usando ese término, y 2 versículos después dice que de esa plenitud, de esa pleroma, tomamos todos. Todos tomamos parte de eso cuando nos hacemos a Jesucristo, cuando Jesucristo viene a nosotros. Y lo mismo le escribe Pablo a los colosenses, y les dice, y vosotros estáis completos. Usa el término pleró. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, nosotros también, así como Jesús está completo, nosotros estamos completos en Cristo. ¿Estás de acuerdo? Eso es plenitud. Esto es una característica muy importante del creyente, del seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo se caracteriza por vivir una vida en plenitud. Cuando éste se conecta con Dios después de haber estado muerto espiritualmente, se evidencia un cambio profundo, total en esa vida. Es como un árbol moribundo, un árbol que está seco, que está inerte, listo para ser cortado y ser desechado, pero viene el labrador. No sé si habéis leído esa parábola de la higuera estéril, cuando le dice, Señor, déjame cavar alrededor y abonarla a ver si germina. Esa higuera que no da fruto, que es estéril, que para lo único que está expuesta es para ser cortada y quemada. Y eso es lo que se espera, y seguro que es así en términos espirituales, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona que está muerta espiritualmente y la hace germinar, abona en ella, trabaja en ella, como un árbol que empieza a ser restaurado y comienza a retomar vida. Ese árbol germina un pequeño brote y lo viejo, lo que está seco, obviamente en su momento tiene que ser cortado para que le dé paso a esa nueva vida que se está iniciando en ese árbol. Así es la vida del cristiano, y eso es vivir una vida en plenitud. Las características de la vida en plenitud son muchas, pero yo destaco solamente 4. Una vida es una vida que resucita de la muerte a la vida. La vida en plenitud es una vida que comienza a brotar y a extenderse y a crecer y a madurar. Una vida en plenitud se muestra victoriosa en la adversidad. Y una vida en plenitud es una vida que da frutos. Pero es difícil de hablar de una vida de plenitud y hablar de este concepto de plenitud y también hablar del concepto de sufrimiento. Parece que son incompatibles, pero en realidad el hecho de ser plenos, estar llenos en Cristo, no quiere decir que no tengamos que enfrentar el sufrimiento. Esa es la realidad de la vida del cristiano, esa es la realidad de la vida en plenitud. Es más, ahí se muestra si realmente vivimos una vida plena, cuando tenemos que enfrentar dificultades, cuando tenemos que enfrentar sufrimiento. La vida plena no tiene nada que ver con una vida que no contemple sufrimiento. El sufrimiento es compatible con una vida plena en el sentido de que el sufrimiento es un elemento necesario para desarrollar nuestra vida espiritual, para poder madurar, para poder crecer. No sé si hasta ahí todavía estás de acuerdo conmigo.
Cuando yo comparto o predico que Dios quiere que vivamos en una vida en plenitud, no quiere decir que el cristiano está exento, libre del dolor, o libre de la lucha, o libre de las pruebas, o libre de sus batallas. Algunos piensan que la vida que Dios promete tiene que ver con riqueza, con prosperidad, libre de enfermedades. ¿Qué más lejos de la realidad es eso, no? Pensar que Dios es un solucionador de problemas. Dios no es un solucionador de problemas. Algunos piensan que la vida plena de Dios o que la que Dios nos ofrece es como una vida donde yo declaro y rechazo toda aflicción y rechazo toda enfermedad. Pero esa no es la realidad del cristiano. Parece que esa vida que algunos postulan es como andar despegado del suelo, ajeno a la vida humana, ajeno a nuestra realidad humana, una vida de fantasía. Pero yo lo que quiero decir cuando comparto esto es que el cristiano está expuesto a problemas, está expuesto a dificultades como persona. Nos guste o no nos guste. El cristiano tiene sus luchas, enfrenta enfermedades, enfrenta dolor, experimenta los sinsabores de la vida. Amén. Pero la vida plena es aprender a vivir soportando el sufrimiento con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entendemos que cuando pasamos aflicciones, el carácter de Cristo se perfecciona en nosotros. Así que es necesario. Si quieres que el carácter de Cristo esté formándose en ti, entonces tienes que estar dispuesto a todo el trato que venga para poder lograr eso. Dios hace que ese árbol que representa nuestra vida se renueve desde sus raíces y que en sus ramas se muestre cada vez un mejor fruto, un mejor brote de la vida de Cristo en su espíritu obrando en la persona. Y cuando hay algo malo, cuando hay una rama que está quitando la energía a otra, ¿qué hace el jardinero? La poda, la corta, y eso duele. Pero eso es lo que hace justamente Dios con nosotros cuando trata con nosotros. Esa es la forma de quitar lo dañado, lo inerte, espiritualmente hablando. Y que al final nuestra vida se vaya renovando. Ese es el objetivo de Dios, que nuestra vida madure, que nuestra vida crezca. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, Santiago ya lo escribe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Evangelio no se trata de una cuestión metafísica donde yo declaro cosas y se van a hacer, donde yo rechazo la enfermedad y la enfermedad se va. No se trata de eso el Evangelio. Se trata de que ante la prueba pongamos la fe en Dios en acción. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? De eso se trata el Evangelio. Y esa fe que aprende a esperar en la prueba va produciendo paciencia. Nos enseña a esperar, nos enseña a estar tranquilos. Ya vendrá la solución, ya vendrá la salida a lo que está pasando. Mi fe se empieza a fortalecer. Santiago dice que debemos gozarnos cuando somos probados. ¿Quiénes se gozan con las pruebas? ¿Quiénes le agradecen al Señor? De verdad, ¿quiénes le agradecen al Señor? Señor, gracias por esta prueba que estoy pasando. ¿Lo has hecho conscientemente alguna vez? Decir, Señor, gracias por este problema. Cuesta, ¿no? Así que la realidad de lo que la palabra nos enseña es que un cristiano puede tener problemas. Un cristiano puede enfermarse. Un cristiano puede agotarse con los conflictos que tiene que enfrentar. Un cristiano también duda. Un cristiano también llora de tristeza. Es parte de nuestra vida. Es parte de lo que tenemos que enfrentar.
pero la forma en cómo administra esta condición es la que mostrará si realmente está practicando una vida plena o no. Podemos pasar todas estas cosas, pero cómo las enfrento, cómo administro toda esa situación es lo que me dirá a mí y lo que mostrará realmente si vivo una vida plena en Cristo o no. Si soy lleno de Cristo o no. Pregunto, ¿le sirve al creyente sufrir? Reconozcámoslo. ¿Nos sirve sufrir? Que no nos guste otra cosa, pero ¿nos sirve sufrir? ¿Y para qué le sirve al cristiano sufrir? ¿Sabes? Para responder a estas preguntas debemos comprender bien cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios en el creyente? Debemos entender esto. Si no entendemos bien quién es Él, si no entendemos bien qué le caracteriza a Él, si no entendemos bien cómo actúa Él, es difícil comprender su trato sobre nosotros. Y lo más probable es que terminemos teniendo un concepto errado de Dios. Un concepto equivocado de Dios. Si nuestros pensamientos son equivocados acerca de Dios, no sabremos administrar el sufrimiento ni estaremos en condiciones de ayudar a otro que lo está experimentando. Porque no tenemos una respuesta clara si no tenemos claro quién es Dios con nosotros, cómo actúa Dios con nosotros. Seríamos algo así como los amigos de Job. Todos conocemos la historia de Job. Seríamos algo así como ellos que con las mejores intenciones le decían sus mejores palabras a Job. Pero las decían equivocadamente, tenían un concepto equivocado, errado de Dios y cómo Él actúa. Y al final, en vez de ayudar a Job, lo cargaban más. En vez de contribuir a su sanidad, terminaron agobiándolo más. Leamos ahora 2 de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, permanecen. Leamos también Santiago nuevamente, lo acabamos de leer, pero lo vamos a leer de nuevo. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y leamos también Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate que estos tres pasajes que acabamos de leer tienen en común que hablan de tribulación, de prueba y de aflicción. Hay bastantes más en la Biblia que hablan de lo mismo, pero yo rescaté esos tres. Pero también estos tres pasajes nos dicen el resultado de estas. La tribulación, que dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas de vuestra fe, ¿qué producen? Producen paciencia. Y la aflicción produce que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ¿se hace eso en nosotros? ¿Se hace realidad esa palabra en nosotros? Cuando tenemos tribulación, cuando estamos siendo probados en nuestra fe, cuando estamos enfrentando aflicción, se produce, sentimos, mostramos ese
más excelente y eterno peso de gloria? ¿Somos más pacientes? ¿Estamos siendo hallados en alabanza, en gloria, en honra y permanecemos en eso hasta que cuando vuelva el Señor? ¿Es así como reaccionamos? ¿Sabe? Estamos viviendo en un mundo donde todo es fugaz, todo es instantáneo. Nuestros requerimientos deben ser solucionados a la brevedad, donde incluso las soluciones, entre comillas, las soluciones a los problemas y dificultades, algunos las encuentran a la distancia de un clic en un ordenador. Ahí buscan sus soluciones. Compras rápidas y ahí saciamos nuestra necesidad. Entretenimiento al instante y ahí nos distraemos y olvidamos nuestros problemas por un instante. Muchos buscan violencia, pornografía, distracción, drogas incluso recetadas por los mismos médicos. Todo al instante, todo soluciones rápidas, soluciones fugaces que satisfacen rápido y en el momento. Porque al ser humano le gusta eso, busca eso. Porque el ser humano se niega al sufrimiento. Pero aunque estas sean soluciones rápidas, solo son temporales. Y al final acarrean más sufrimiento. Son como un espejismo en el desierto. Cuando nos damos cuenta y nos acercamos, nos damos cuenta que son efímeros y nos destruyen. Y la realidad, hermanos, es que nosotros no hemos sido hechos para el sufrimiento. Y el que sufre busca soluciones temporales. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro corazón se niega al sufrimiento. Eso es natural. Nadie quiere sufrir. Es que la verdad es que Dios no nos creó para el sufrimiento. Dios no nos creó para pasarlo mal. Dios no nos creó con ese objetivo. Él hizo todo bueno en gran manera. Todo armónico, todo agradable para que disfrutemos de su creación. Pero ya sabemos que cuando entró el pecado, todo se distorsionó, todo se echó a perder. Así que hoy no nos podemos negar a la realidad del sufrimiento. Es consecuencia del pecado y está. Negar que el sufrimiento no es una realidad para el cristiano es como no creer que el sol existe. Es una realidad. Y también sabemos que el Señor no nos vino a evitar los sufrimientos de nuestra carne. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis que pasarlo mal. Pero también dijo que deberíamos confiar en Él, tener nuestra fe puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces es una realidad. El sufrimiento es algo que no podemos evitar. Tarde o temprano llega. Para algunos más fuerte, para otros más leve. Para algunos por un corto tiempo, para otros un tiempo extenso. Pero debemos saber algo. Aunque Dios no nos envía el sufrimiento y Dios no nos creó para el sufrimiento, pero estamos en eso, Él se puede permitir usar el sufrimiento para nuestro crecimiento espiritual. Para vivir en plenitud en Cristo. Para que el cristiano, para que el creyente aprenda a glorificarlo aún en lo malo. ¿Sabes? Porque cuando aprendemos a glorificar, a exaltar, a alegrarnos, a gozarnos en las pruebas, a gozarnos en las tribulaciones, ¿sabes? Ahí somos capaces de glorificar a Dios también cuando ya todo eso ha pasado. En los momentos buenos también estamos capacitados para poder glorificarle. ¿Por qué? Porque sabemos glorificarle en los momentos malos. Pedro decía que es necesario incluso ser afligido con diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada como el oro en el fuego. Para que cuando llegue el día del Señor, Él encuentre en nosotros una fe sólida. Para que ahí nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando Él vuelva. ¿Será que el Señor nos va a encontrar así? Si aprendemos
a vivir nuestras aflicciones como una enseñanza de parte de Dios, como un instrumento de parte de Dios para nuestro crecimiento, y le glorificamos, y le honramos, y le exaltamos, Él nos va a encontrar con fe. El Señor en Lucas capítulo 18, dando una enseñanza acerca de la necesidad de orar y de velar y no desmayar, después de dar la parábola de la viuda que va a pedirle, a hacerle una petición al juez injusto, y cuya conclusión en ese momento del maestro argumentaba que Dios no tardará en responderle a sus hijos, a sus escogidos, y que Dios no es un juez injusto. Él hará justicia. Pero al final de esa parábola, el Señor termina con una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En un mundo donde no se tolera el sufrimiento, en un mundo donde nos gustan las soluciones instantáneas, en un mundo donde nadie se preocupa del sufrimiento del otro, solamente nos preocupa el sufrimiento nuestro, en un mundo egoísta, donde no se hace justicia, es muy difícil que encuentre fe cuando Él vuelva. Es muy difícil que en un mundo así los ojos de la gente estén puestas en Dios. Más sin embargo, en aquellos que hemos experimentado el sufrimiento, aquellos que hemos experimentado la prueba de nuestra fe, aquellos que hemos pasado la prueba, el Señor sí encontrará fe. Esa será la fe de los que han permanecido aún en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos donde la esperanza se hace más lejana, pero hemos permanecido allí. El Señor va a encontrar fe en sus escogidos, en nosotros, en aquellos que han aprendido a alabarle, a glorificarle, a honrarle aún en los momentos difíciles. El Señor va a encontrar fe. Por eso los apóstoles nos escribían con tanta autoridad estas cosas, porque ellos lo experimentaron. Ellos afirmaron su fe, fueron encontrados en alabanza, en gloria y en honra, a pesar de las cosas que vivían. Pablo escribía desde la cárcel y animaba a los hermanos de Filipenses. Y les decía, gozaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Y él estaba escribiendo en una cárcel. Esa época no era la época del mundo delicado en el que vivimos hoy. Hoy se aparenta tener sensibilidad por el otro, por la necesidad del ajeno, pero en realidad es toda una fantasía. Yo no sé hasta qué punto este mundo, por ejemplo, se preocupa de la pobreza, aunque el Señor dijo que los pobres siempre iban a existir. Y no siempre la pobreza es una similitud al sufrimiento, ¿no? Hay pobres que no sufren. Pero, por ejemplo, en términos generales, ¿quién se preocupa hoy de eso? Los gobiernos dicen y hacen sus políticas ciudadanas, no, pero al final los pobres siguen siendo más pobres. Nosotros mismos lo experimentamos, ¿no? Cada vez el dinero nos rinde menos. Vamos al supermercado y con lo mismo que gastamos traemos un carro menos lleno. ¿Quién se preocupa de eso? Parece que los gobiernos y sus políticas dicen, sí, que estamos preocupados del pobre, pero parece que vivimos en un mundo al revés. Nadie se preocupa del sufrimiento ajeno. No parece que el sufrimiento realmente esté en la agenda de los gobernantes. Dicen que está, pero parece que ven esa realidad con otros lentes. Sin embargo, nuestra fe no está puesta en los gobernantes. Sin embargo, nuestra fe está puesta en Dios. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del gobierno. Mi socorro viene de Estados Unidos porque allá hay más dinero. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Allí está nuestro socorro. Allí está nuestra vida puesta.
Allí encontramos paz, allí encontramos seguridad. El sufrimiento en la Biblia es un tema muy importante y es presentado con un sentido profundo. En nuestro deseo de una vida sin sufrimiento y el deseo de alivio inmediato a veces nos desenfoca y nos saca de la perspectiva correcta. Porque el sufrimiento puede tener un valor significativo para nuestras vidas si entendemos que cumple un propósito mayor en nosotros. No quiero decir que tengamos que desear sufrir, ¿no? No estoy diciendo eso. Nadie desea sufrir, yo no lo quiero. Cuando era pequeño escuchaba de un hermano que oraba en la iglesia en voz alta y él decía, azótame, Padre, no merezco tus caricias. Y él era muy efusivo en eso. Yo no sé quién es capaz de decirle, azótame, Padre. Nos merecemos sus azotes, pero yo prefiero pedir misericordia, ¿no? Y este hermano oraba así. Yo lo único que le pido, Señor, ten misericordia. Yo sé que merezco tus azotes, pero imagínate un azote de Dios. No es que queramos, no es que deseemos el sufrimiento, no es que, Señor, mándame una prueba que la estoy esperando. No, yo lo que menos quiero es ser probado. Es necesario, pero yo no lo quiero. Señor, hazme sufrir para poder fortalecer mi fe. Yo no le pido eso. Señor, yo quiero tener fe así. Aprendo rápido, Señor. Nadie desea sufrir, pero ya que está, debemos aprender a ver con los ojos de Dios ante ese tema. Saber cómo Dios puede utilizar eso como un instrumento para mi crecimiento. Yo creo que ese es el desafío al que nos llama hoy la palabra. Dios en su propósito no se ha propuesto quitarnos los problemas, ni el dolor, ni la aflicción en nuestra vida, pero sí trabajar con Él para que nosotros seamos más fortalecidos, para que nosotros lo descubramos mejor a Él, para producir en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, para que aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos y ojalá que sea hallada cuando Él vuelva, nos sea hallada en nosotros esa fe en alabanza, en gloria, en exaltación a Él, en honra a Él. Señor, te estamos esperando. Claro que Él puede librarnos de los sufrimientos así automáticamente, pero Él no lo hace, porque Él espera que sus hijos crezcan. Él se permite usar el dolor, la aflicción, para alcanzar en nosotros metas mayores, metas que tienen valor eterno. Por eso Pablo le decía a los corintios, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, no terminemos nuestra carrera derrotados. Hay que seguir adelante. Es verdad que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va deteriorando. Ya empieza a cambiar su apariencia, ¿no? Nuestra apariencia se va desgastando, se va deteriorando. Eso es una realidad, ¿no? Qué peor sufrimiento que ese. Cuando nos vemos en el espejo ya vemos que no somos los mismos que antes. Pero esta es una tribulación momentánea y tiene un propósito mayor, mostrar la gloria de Dios. Así que, hermanos, aquellos que estamos empezando a sentir los pesos de los años, que sienten ya que su cuerpo no es el mismo, debemos seguir alabando al Señor. ¿Amén? Los más viejos dijimos amén. Glorificamos a Dios por lo que hace Él en nosotros. Aun cuando nuestros cuerpos exteriorizan debilidad, muestran debilidad, sin embargo, nuestro interior se llena de su gloria y se renueva de día en día. Amén, aleluya. Somos jóvenes por dentro. Bien adentro, pero somos jóvenes. Y por ahí el joven dirá, bueno, ¿y para mí qué? Eso es para los ancianos. Isaías dice,
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes también flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Él está con ellos. Él renueva su fuerza. Dios también está preocupado de los jóvenes. Dios también sabe que los jóvenes se cansan. Dios no nos ha olvidado. Dios no nos ha desamparado. Debemos aprender a vivir en plenitud aquí y ahora. Y verás cómo nos encontrará el Señor glorificándole cuando Él venga. Mis hermanos, Dios quiere transformarnos a su imagen, a su semejanza. Pero a veces eso trae lágrimas. Muchas veces parece que estamos solos en el desierto, luchando, caminando, tratando de llegar al único oasis que ven nuestros ojos. Pero si ponemos la vista en Dios, ese oasis no será un espejismo, será una realidad. Tendremos consuelo, tendremos paz, nuestras lágrimas se enjugarán. Esa es nuestra esperanza. Dios nos quiere moldear, Dios nos quiere dar forma y usa el dolor para transformar nuestra vida, para hacernos mejor. Y eso duele, somos golpeados con el martillo y el cincel de la fe. ¿Para qué? Para irnos formando, para ir creciendo más. Nuestras lágrimas el Señor las tiene en cuenta. El Salmo 84, me encanta este salmo porque es de ánimo. Lo leo desde la nueva versión internacional. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que habita en tu presencia, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando éste pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Cuando éste pasa por la tristeza, cuando éste pasa por el agobio, cuando las lágrimas brotan, ¿sabes lo que pasa? Se convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Cuando las lágrimas del cristiano son derramadas en este trayecto que a veces se hace agobiante, esas lágrimas se convierten en agua fresca que riega nuestros corazones, que nos hacen animarnos. Gloria a Dios por eso. Y el verso 7 dice, y este lo leo de la traducción del lenguaje actual, dice, mientras más avanzan, mientras más caminan, más fuerzas tienen estos. Y cuando llegan a tu templo y te contemplan a ti, el Dios verdadero, más avanzan, más fuerzas tienen cuando llegan a tu presencia, cuando se acercan a ti, el Dios verdadero. Mis hermanos, Dios no nos quita los problemas, Dios los usa con un propósito. Veamos una lista de propósitos. Tengo 7 propósitos aquí, hay muchos más. Número 1, confiar en Dios y permanecer en paz, aún en el dolor, requiere mucha fe. Y esa fe que tenemos la podemos poner en marcha ante tales situaciones. La podemos trabajar y esa fe crecerá, se hará más potente y terminaremos por glorificar a Dios. Así que el sufrimiento es bueno porque produce eso, produce fe sólida en nosotros. También el sufrimiento, aparte de hacer crecer nuestra fe, nos aumenta en dependencia de Él. Aprendemos a depender de Él. Sabemos que Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades y nos entregamos a Él en toda confianza. Como un niño se entrega en los brazos de su madre. Así nos entregamos en Él. Dependemos de Él. Número 3, el sufrimiento nos enseña obediencia. Hasta el Señor nos dejó ese ejemplo. Hebreos 5, 7 y 9 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si Él aprendió obediencia, nosotros no la hemos de aprender a través del sufrimiento.
Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Número 4, el sufrimiento cumple el propósito de manifestar en quién realmente confiamos y en quién realmente nos imparte la vida y la satisfacción. Mi vida se encuentra fundamentada en mi matrimonio, en el que tengo al lado, en mis hijos, en mi trabajo. ¿En quién se encuentra fundamentada mi vida? ¿En mis amigos, en mis capacidades? ¿O se encuentra fundamentada en Cristo? El sufrimiento nos hace darnos cuenta realmente en quién confiamos, realmente a quién acudimos cuando estamos enfrentándolo. ¿Qué pasará cuando nada de estas cosas, ninguna de esas personas en las que yo fundamento mi vida, desaparezcan? ¿Qué pasará? ¿Encuentro realmente mi vida y mi fundamento, la fundamento mi vida en la relación que tengo con Cristo? ¿O algo reemplaza esa relación? Algo más importante hay en mi vida. ¿Me veo confiando en Dios aún sin saber lo que vendrá mañana? Número 5, el sufrimiento también cumple el rol de disciplinarnos. Él a través de aquel sufrimiento nos permite limpiarnos, nos educa, nos corrige, nos encausa. Hay llamados en el Señor que no entienden de otra manera, que sus vidas son inclinadas a la desobediencia. Sin embargo, Dios usa sus métodos para disciplinarnos. Hebreos 12, 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El sufrimiento también nos prepara y nos capacita para cumplir más eficazmente el ministerio. Aprendemos a tener compasión, a comprender a los que están afligidos, porque nosotros también lo hemos vivido. Podemos transmitir paz al que está afligido porque nosotros lo hemos vivido. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por último, el sufrimiento nos prepara para participar junto con Él en su reino. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Siempre he pensado ese texto como que está diciendo Pablo que Jesús no lo hizo todo y como que yo tengo que completarlo. Pero en realidad lo que está diciendo es que Jesús realmente lo hizo todo, pero me permite a mí participar de ese todo. Me permite a mí ser colaborador también en su trabajo. Por eso el sufrimiento nos prepara para participar de eso. El Señor dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, nosotros hacemos lo mismo que hace nuestro Señor. El Señor nos permite tomar parte de eso a través del sufrimiento. La madurez, el crecimiento espiritual se desarrollan en el sufrimiento. Entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros? ¿Qué actitudes deberíamos tener ante el sufrimiento? ¿Reprenderlo? ¿Echarlo fuera? ¿Declarar victoria? ¿Y decirle que no vuelva más? No. Debemos aprender a recibirlo con un propósito. Señor, ¿qué quieres que aprenda yo de esto? Señor, ¿te estoy glorificando a través de esto? Señor, ¿estoy siendo hallado en honra, en gloria para ti, en alabanza a ti? Señor, ¿está creciendo mi paciencia? Esa es la actitud correcta de alguien que vive su vida en plenitud. Al Pablo el Señor le decía, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El problema se pone feo cuando no aprendemos nunca a soportar las pruebas. No se produce en nosotros esa tan anhelada paciencia de la cual habla Santiago. Y es ahí cuando hemos perdido el control de las circunstancias. Y sabes, muchos cristianos viven así, esclavos de sus circunstancias. Se acostumbran a vivir derrotados. Los síntomas de esa vida los asumen como naturales, cuando en realidad Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que vivamos en plenitud, a pesar de las cosas que nos pasan. Dios quiere que aprendamos a administrar bien todas esas situaciones. Una cosa es tener problemas, todos los tenemos. Otra cosa es dejar que esos problemas nos dominen. Jesús también enfrentó problemas, Jesús también enfrentó la soledad. Sus amigos lo dejaron, lo abandonaron. Sufrió tentación en todo, dice la Biblia. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió cansancio, sufrió lucha mental. Claro que sí. Y cómo venció ante todas esas situaciones fue lo que demostró realmente que Él vivía una vida plena, que Él era lleno en todo, que Él era el lleno de gracia y de verdad. Jesús sufrió hasta el final por amor a nosotros. Y en ese amor es el que nosotros nos aferramos ahora para poder entender la profundidad, la grandeza de Dios a favor de nosotros. Quiero terminar con este versículo, Efesios 3, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, por la fe en vuestros corazones. Si nuestra fe es débil, ¿cómo podrá habitar Cristo en nosotros? Más, sin embargo, Dios ha puesto una medida de fe en nosotros y creemos que Él habita en nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de ese Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda, hermano. No estamos solos. Hemos entendido que Él ha hecho todo por su amor, porque el amor es la esencia de Dios. Y nosotros nos aferramos a eso. Y vemos que por amor Él nos ayuda, nos guarda ese amor, ese Dios que es grande, que no hay cómo medirlo. Debemos aferrarnos a Él. Debemos aferrarnos a Él. Amén. Debemos ver la grandeza de su poder, debemos ver la grandeza de su amor por nosotros. Debemos ver su propósito de amor por nosotros. Y aquel, como dice Judas, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Ese está con nosotros, hermano. Amén. ¿Lo crees así? Cierra tus ojos un momento y agradezcamos al Señor. Y si estás pasando por alguna dificultad, hazte propia esta palabra para tu vida. Señor, nosotros solamente sabemos que si tú estás interviniendo en todas las cosas que estamos pasando, esas cosas serán para mejor, serán para bien, para nuestro crecimiento. Tu palabra dice que los que te aman a ti, todas las cosas les ayudan a bien. Los que son llamados bajo un propósito. Todas las cosas que pasan, las entiende como venidas que tú permites, Señor, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos estar arraigados en el amor que tú nos presentas, Señor, y nos das. Señor, gracias por eso, gracias por ser tan benevolente con nosotros, gracias por afirmarnos, gracias por enjugar nuestras lágrimas, Señor. Gracias por darnos fortalezas en la debilidad, Señor. Gracias por recordarnos constantemente que tú estás a nuestro favor. Gracias por nunca dejarnos solos, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estemos en el desierto, allí, Señor, tú pones ríos que nos sacian. Cuando estemos en el desierto de la desesperación, de la tristeza,
y broten nuestras lágrimas, podemos recurrir a ti, Señor. Y tú esas lágrimas, Señor, son las que nos saciarán, Señor. Tú las convertirás en fuentes de agua. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, que tú eres fiel y que tú no nos dejas en ningún momento. Gracias porque tú estás con todas las personas que se han acercado a ti en fe. Gracias porque estás con los mayores, como con los jóvenes, como con los niños, Señor. Y para todos ellos, Señor, tú eres suficiente. Señor, tú eres nuestro pastor. Y contigo nada nos falta, Señor. Aun cuando estemos en mucha necesidad material, aun cuando nuestros cuerpos ya expresan esa necesidad de salud, de fuerza, tú estás con nosotros, Señor. Señor, gracias por eso. Gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Raúl.